Buenos días, tardes o noches, yo soy Alfa. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy les presentaré uno de los casos de hombre lobo reales más conocidos y aterradores. Roma Santa, el hombre lobo gallego. Condenado a la pena capital por 17 asesinatos en los bosques de Galicia, de los cuales solo reconoció 9, Roma Santa es el único caso de licantropía clínica que se ha registrado en España. Sin embargo, todavía en la actualidad, numerosos expertos siguen mostrando sus dudas acerca de su culpabilidad. Una leyenda que recorrió Europa a mediados del siglo XIX contaba que en Galicia había un lobisome, un hombre lobo, que mediante engaños mataba a niños y a mujeres y les extraía el sebo o el unto, y que lo vendía en Portugal. Manuel Blanco Roma Santa fue el primer asesino en serie de España y el único caso de licantropía clínica registrado en nuestro país. Condenado a la pena capital por reconocer 9 de los 17 crímenes que se le achacaron, al final Roma Santa fue absuelto tras confirmarse que, efectivamente, era un licántropo clínico. Pero, ¿quién era Roma Santa? Roma Santa nació en 1809, aparentemente como un niño rubio al que llamarían Manuel, a pesar de que en su partida de nacimiento figurase el nombre de Manuela. Sus padres creyeron que era una niña hasta que cumplió los 8 años. Recientes estudios llevados a cabo por el forense Fernando Cerrulla, del Instituto de Medicina Legal de Galicia, indican que en realidad nos encontramos ante un caso claro de hermafroditismo. Es decir, Manuel tenía sexo femenino, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. Las historias cuentan que Roma Santa no alcanzó el 1,40 m de estatura, y que, cosa excepcional para la época, se le podía considerar instruido ya que sabía leer y escribir. Se casó a los 22 años y ejerció como sastre, pero cuando poco después su mujer falleció cambió su oficio por el de buhonero, lo que le permitió recorrer el noroeste de la península ibérica. Su primer encontronazo con la ley llegaría en 1844, cuando fue acusado de asesinar a Vicente Fernández, un alguacil de León que lo iba a embargar por una deuda de 600 reales. Condenado a 10 años de prisión, Roma Santa se dio a la fuga y fue declarado en rebeldía. A pesar de emitirse una orden de búsqueda y captura, logró esconderse y vivir durante meses criando ganado cerca de la frontera con Portugal. Tras reaparecer en el pueblo de Allaris, Roma Santa se empezó a integrar en el pueblo y rápidamente fue aceptado. Manuela García Blanco, junto a su hija, quería buscar un futuro mejor fuera de Galicia y encontrar una buena casa en la cual poder servir. Para ello quería ir a Santander y Roma Santa, al que todos consideraban un buen conocedor de los caminos, se ofreció a guiarlas hasta allí, donde les prometió que conseguirían un buen trabajo en la casa de un cura amigo suyo. Tras varias semanas, Roma Santa reapareció contando la fabulosa historia de la casa que había encontrado para Manuela y su hija mostrando una carta falsa, que supuestamente él mismo había redactado, y que entregó a los familiares de sus víctimas para no levantar sospechas. Después de Manuela, sería Benita García quien partiría en compañía de Roma Santa en dirección a Santander, donde éste prometió a la mujer que también encontraría empleo en casa de un cura. Más tarde lo harían Josefa García y Antonia Roa, algunas de ellas viajaban con sus hijos de corta edad, pero ni ellas ni los niños volverían a ser vistos jamás. Pasaron las semanas, los meses y los años, y la inquietud del pueblo dejó paso al temor y a la sospecha entre los familiares de las desaparecidas. Se rumoreaba que algo terrible podía haberles ocurrido a las mujeres y los niños que viajaban con el tendero, como se conocía a Roma Santa en el pueblo. Los rumores de que este hombre vendía grasa y jabón en Portugal y que éste podía ser de origen humano, llevó a los aldeanos a la terrible conclusión de que el tendero podría ser el temido Sacamantecas, un asesino en serie del siglo XIX famoso por asesinar a 6 mujeres y extraerles la grasa del cuerpo para hacer pociones y ungüentos.
Su fama fue tal que llegó a convertirse en un personaje del folclore popular que es invocado cuando se quiere asustar a los niños. Estas sospechas, junto al hallazgo de varias de las pertenencias de las víctimas que el propio Roma Santa había vendido durante sus viajes, lo obligaron a huir. Durante su huida, en cada localidad que visitaba Roma Santa dejaba un reguero de desapariciones y muertes. Finalmente, el 2 de julio de 1852, Roma Santa fue detenido en la provincia de Toledo y trasladado hasta Ayaris para ser juzgado. Una vez preso, el hombre reconoció haber matado, solo, a 9 de las 17 víctimas que se le atribuían. Durante la vista, el licántropo dijo al tribunal que estaba maldito y contó una increíble historia acerca de su maldición. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. En la causa número 1178, causa contra hombre lobo de los juzgados de Ayaris, fechada en 1852 y que consta de 2000 páginas manuscritas, Manuel Blanco Roma Santa contó esta asombrosa historia. Los otros 2 que yo creía que también eran lobos, cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Para demostrar ante la audiencia la veracidad de sus afirmaciones, el fiscal le pidió que se transformara en la sala judicial, pero Roma Santa le respondió que la maldición duraba tan solo unos años, que estos ya se habían cumplido y que nunca más podría volver a hacerlo. El juicio, que duró aproximadamente un año, finalizó el 6 de abril de 1853 cuando el juez de Ayaris dictó sentencia. Esta condenaba al licántropo a la pena capital, que se aplicaría por garrote vil, y a una indemnización de 1000 reales por cada víctima. Pero el abogado defensor de Roma Santa tenía guardado unas en la manga. Tras asesorarse con un supuesto hipnólogo francés llamado profesor Phillips, el abogado alegó que no había pruebas suficientes para condenar a su cliente y que con una simple confesión no se podía asegurar que éste fuera el verdadero autor de los crímenes. Después del alegato, el abogado defensor solicitó piedad a la mismísima reina de España, Isabel II, llevando el caso para su revisión al Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, el misterioso médico francés quiso convencer a la soberana de la necesidad de mantener con vida al supuesto hombre lobo para poder estudiarlo y comprender el origen de su maldición, ya que Phillips creía que Roma Santa era víctima de la rara enfermedad de la licantropía, un trastorno psiquiátrico por el que una persona cree que puede transformarse en un animal y que no le hace responsable de sus actos. Para sorpresa de Roma Santa y de su propio abogado defensor, la reina Isabel II conmutó la pena de muerte del acusado por la de cadena perpetua. La leyenda que se creó alrededor de Roma Santa lo perseguiría hasta su muerte. Algunos apuntan que murió en la prisión de Ayaris a manos de sus compañeros de celda, otros, que se escapó y huyó a los bosques que tanto conocía, e incluso hay expertos que señalan que murió en 1863 de un cáncer de estómago en una prisión de Ceuta. Sea como fuere, incluso al día de hoy, según parece, en los montes de Ourense, cuando surge la luna llena, aún se escucha el aullido del licántropo de Ayaris. O al menos, eso cuenta la leyenda. Ahora que conoces todos los datos y los sucesos que acontecieron alrededor de Roma Santa, ¿en verdad crees que se trate de la maldición del hombre lobo o solo sería un trastorno psicológico? Te invito a dejar tu opinión en la caja de comentarios y espero el video te haya gustado. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita en todas para recibir notificaciones de nuevos videos.